Y vamos a abordar un tema que ayer ya daba cuenta el periodista Ernesto Ledesma, el caso de Kenia Hernández. Kenia Hernández, que fue encarcelada el sexenio pasado, también fue presentado por el periodista Ernesto en la mañanera. Varias veces se le planteó al expresidente y bueno, ya prácticamente cuando se iba el expresidente, el periodista le hizo una pregunta. Y él dijo, sí, vamos a ver lo de la liberación, pero ya eso quedó pendiente, no se hizo esta liberación. Buenos días, Violeta. Sí, buenos días, Antonio. Gracias por acompañarnos y gracias, qué bueno que ya pudimos establecer esta comunicación. Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, comentábamos con la audiencia sobre el caso de Kenia Hernández. Si nos puede recapitular muy brevemente qué fue lo que pasó con Kenia Hernández, por qué fue encarcelada, por qué sigue encarcelada Kenia y bueno, lo que va a ocurrir con esta gira de su hijo, se lo agradecemos muchísimo, Antonio. Claro, claro, con mucho gusto, Violeta. Antes que nada, agradecer por la oportunidad. Y concretamente, Kenia es una defensora indígena, afroindígena, amuzga, originaria de la Costa Chica del estado de Guerrero, que esencialmente desde muy joven ha venido defendiendo los derechos humanos de los sectores más vulnerables, mujeres, pueblos y personas indígenas. Y eso habría que decir que además de que es licenciada en Derecho, pues es activista, es defensora de derechos humanos. En consecuencia, la protesta, el derecho a la protesta fue uno de los mecanismos que Kenia utilizó como un mecanismo de exigibilidad de esos derechos. Y hay un momento clave, para ser muy sintético. A lo mejor estoy pecando de sintético, pero así lo planteo. Desafortunadamente, a finales de 2019, desaparecen a Arnulfo Cerón, su compañero abogado, ambos defensores del Frente Popular de la Montaña. Eh, Ante la desaparición de Arnulfo, Kenia y el Frente Popular de la Montaña se movilizaron de tal forma en Guerrero que liberaron casetas para exigir, para presionar a las autoridades a buscarlo de forma ágil. No, que no quede desapercibido que en Guerrero en 2019, si hoy es terrible, sigue siendo terrible lo que ha pasado por la desaparición de los 43, imaginemos en 2019, que estaba mucho más fresco. Bueno, eh, y al grano, esa liberación de casetas a las grandes empresas dueñas de las autopistas privadas de México no les gustó. Se empezaron a sentir incómodas estas grandes empresas, concretamente me refiero a la gran empresa transnacional de capital australiano, ahora, antes mayoritariamente español, antes se llamaba OHL y ahora se llama Aleática. Es una de las empresas privadas con más presencia no solo en México, sino en América Latina. Y en México es tristemente conocida por sus fuertes alianzas con el grupo Atlacomulco y el priismo mexiquense. A ellos no les gustó, se empezaron a sentir muy incómodos por la presencia, por las protestas, y eso se derivó, digamos, se desdobló en una criminalización increíble. Kenny Hernández, y con esto cierro la parte, ya puntualmente la parte legal, fue acusada, eh, voy a utilizar el término no solo de absurdamente, sino vilmente, de robo con violencia, como si se hubiera parado en las casetas. Bueno, de hecho esa es la acusación, que se paró en una caseta, sacó un arma de fuego y le quitó 500 pesos y un celular a unas personas que trabajan para Aliática. Y eso lo llevó a la cárcel en Ecatepec. Después la acusan de que se robó 7,000 pesos en Almoloya y de ambas se logró con la lucha jurídica, la lucha política y social que fuera puesta en libertad. Y fue cuando entra el poder federal.
Desde Acapulco fue mandada a detener, vinieron por ella hasta el Estado de México, se la llevaron y ahí empezó el viacrucis de más de 4 años y medio para Kenia. En la gran mayoría de ese tiempo ha estado privada de la libertad en un penal de máxima seguridad. Y cierro este contexto con Caminos y Puentes Federales. Tiene cerca de 10 causas penales en contra de Kenia. La acusación no es un delito grave, la acusación concretamente es ataques a las vías generales de comunicación, pero como son varias carpetas, el mecanismo legal se llama acuerdo reparatorio. Caminos y Puentes Federales podría llegar a un acuerdo reparatorio con Kenia que no presupone si es culpable o inocente, simple y sencillamente no se ponen de acuerdo, está perfectamente contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo voy a decir tal cual. Caminos y Puentes Federales simple y sencillamente ha decidido mantener a Kenny en prisión, no aceptar ni el acuerdo reparatorio bajo ninguna modalidad, simple y sencillamente porque se han empeñado en que Kenia sea un ejemplo, lo voy a llamar así, de la pedagogía del escarmiento, para que la gente sepa que si protesta le puede pasar lo que Kenia. Y evidentemente es inaceptable. En esos términos es inaceptable la criminalización que está ocurriendo desde las altas esferas de las empresas transnacionales, y lo tengo que decir en esos términos, avalada por un órgano que pertenece al gobierno federal. Caminos y Puentes Federales es un órgano que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Espero haber sido lo suficientemente sintético, Violeta, y esa es la situación que tiene Kenia hoy en día. Sí, muchísimas gracias, abogado, por este recuento que nos hace para aquí, para la audiencia de Rompeviento TV. Muchas gracias. Y en concreto, después de que nos ha explicado esto y haciendo este recuento, ¿cuál sería el mensaje que ustedes estarían mandando a la presidenta de manera específica? Pues ya hubo un cambio de administración. Kenia Hernández sigue encarcelada y ahorita me parece que aprovechar, incluso ahorita hablaremos de esta gira que va a iniciar su hijo de Kenia Hernández, pero en concreto, abogado Antonio Lara, ¿cuál sería el mensaje que le estarían mandando a una mujer que está en la presidencia y bueno, de otra mujer que está encarcelada, madre amuzga y defensora de derechos humanos? ¿Cuál sería en concreto, abogado? Claro. Mira, Violeta, fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien declaró el 2025 como el año de la mujer indígena. Tenemos que decir que cuando supimos el anuncio nos pareció bastante oportuno reconocer la lucha, la presencia, visibilizar a las mujeres indígenas en México. Pero sí creemos que es contradictorio colocar a la figura de las mujeres indígenas y tener a una mujer indígena que representa la lucha, la resistencia, todo lo importante que ha transformado México desde ese sector de población, tenerla en prisión por darle gusto a las empresas privadas. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces ahí es donde afortunadamente Violeta pasó que el hijo mayor de Kenia, al cumplir 12 años, habló con ella en la prisión y le dijo sintéticamente: mamá, me quiero involucrar por tu libertad. Así de concreto. Kenia lo valoró mucho, nos lo planteó, nosotros acudimos a organizaciones especializadas en derechos de las infancias para reflexionar sobre las posibilidades, implicaciones de que Joel se involucrara en la lucha por su mamá. Y tenemos, digamos, las herramientas, nosotros creemos no solo jurídicas, sino psicosociales, eh, eh, de acompañamiento para esta lucha que Joel inició. Y digamos, irrumpió la figura de Joel en una visita justamente de Claudia Sheinbaum a la región de la montaña. La región de la montaña fue
visitada por la presidenta de la República y en ese contexto los habitantes de la región, obviamente, como lo dije, ellos fueron defendidos por Kenny Hernández cuando estaba en libertad, propiciaron que Joel, el hijo de Kenia, tuviera un diálogo con la presidenta Sheinbaum, a lo mejor informal, a lo mejor en la calle, digamos, porque era cuando iba pasando en su camioneta, pero habló con ella. Joel le planteó el tema, le entregó una carta de su propia mano y después Claudia Sheinbaum lo refrendó en la mañanera. Sí es importante decir, Violeta, que en esa mañanera la presidenta mencionó que el caso lo estaba estudiando la consejera jurídica de presidencia, la doctora Ernestina Godoy. Ujú. Y tengo que decir que 4 veces nos ha cancelado la cita que tenemos con la doctora Ernestina Godoy. En febrero, en marzo, 4 veces nos han cancelado hablar, hablar del tema en donde les podamos exponer como acompañantes jurídicos de Kenia las rutas legales que existen. Pero, y cierro esta intervención, Violeta, nosotros estamos convencidos de que la dificultad para liberar a Kenia no radica en la cuestión jurídica, radica en los temores de las empresas, de que Kenia, lo voy a decir obviamente en términos de ironía, es una mujer absolutamente irracional que saliendo de prisión entonces se va a volver a ir a tomar casetas como si fuera una obsesión. Y creo que es importante que estas empresas y los sectores más duros que creen que están mandando un mensaje de escarmiento por la prisión de Kenia, tienen que saber que esa etapa de lucha concreta de Kenia ya le dio vuelta a la página. Kenia es abogada, tiene un abanico grande para seguir defendiendo derechos humanos y quiero cerrar diciendo, ojalá la presidenta Sheinbaum y el equipo más sincero y honesto que la rodea comprendan que Kenny Hernández le sirve mucho más al país en libertad y trabajando por los derechos humanos que manteniéndola absurda e irracionalmente en prisión como lo han venido haciendo. Muchísimas gracias, abogado. Y vendrá una jornada nacional de lucha el 14, 15 y 16 de abril, si nos puede platicar sobre esto que se está también preparando y que estará pues el hijo de Kenia Hernández también al frente. Claro. En todo caso, tendría que decirte, Violeta, la jornada, si bien la jornada nacional se concentra 14, 15 y 16, las actividades de Joel empiezan desde el 6 de abril. La razón es la siguiente. Del 6 al 14, Joel estará recorriendo distintos pueblos, universidades, visitando colectivos, colectivas, para plantearles su lucha, plantearles la información de lo que él vive, de lo que él ha tenido que salir adelante, llamando a esta Jornada Nacional de Lucha, que quiero de una vez compartirte, Violeta, y obviamente a todos los estimados y estimadas compañeras que dan seguimiento a esta transmisión. La intención es que Joel arribe a la mañanera el martes 15, el martes 15 de abril. Además de este recorrido, en donde Joel estará pidiendo que le acompañen a estas organizaciones, a estos pueblos, a estas universidades. Eh, la intención es que la presidenta lo reciba. Reitero, el martes 15 de abril. Creemos que es absolutamente viable que la presidenta le dé seguimiento, porque además estamos en la antesala, y con esto cierro, Violeta. Evidentemente el 30 de abril, todos lo sabemos, que es el día del niño y la niña, pero antes del 30 de abril, el 25 de abril, para ser precisos, resulta que se rememora el Día Internacional de la lucha contra la violencia a los niños y a las niñas. Si algo ha vivido Joel los últimos 4 años es una violencia institucional que le ha impedido de forma absolutamente inaceptable que esté al lado de su madre. Esta
estas empresas y estas instituciones han violentado el derecho de Joel de crecer al lado de su mamá y creemos que es viable que se reciba Joel el 15 de abril en la antesala de estos días tan significativos de finales de abril. Es decir, eh, redondeo la idea diciendo, claro que la intención de Joel es generar un respaldo social lo suficientemente eh, significativo para que la presidenta le tome más en cuenta. Le tome en cuenta y se generen las directrices, obviamente jurídicas, obviamente apegadas a derecho, en donde las autoridades de una vez por todas intervengan en el asunto de Kenny Hernández y no siga estando en presión por el contentillo de empresas privadas, que lo único que hacen es recordarnos que el neoliberalismo sigue con bastante fuerza en este país y que hay mucho por hacer aún. Muchísimas gracias, abogado, por esto que nos está comentando. Entonces, el 15 de abril estaremos esperando a que Joel sea recibido en la mañanera. Y en este contexto que también nos estaba comentando de que ustedes han hecho reuniones o han intentado tener reuniones en 4 ocasiones en la Consejería Jurídica de la Presidencia y se les han cancelado también, ¿no? Eso nos parece pues grave en este contexto de que Kenia Hernández siga encarcelada y bueno, pues esperemos que sea recibido Joel. Y lo otro que usted también decía, abogado, y también nos parece muy importante, pues es año de la mujer indígena y pues una mujer indígena como Kenia Hernández, que volvemos a decir que es una luchadora social, una defensora de derechos humanos, madre amuzga, está encarcelada. Y lo otro que nos decía es el mes del niño y de la niña y el día también, o el mes cuando se conmemora, pues en contra de la violencia también a estas infancias. Y bueno, él está siendo víctima de una serie de violencias pues por parte también de varias autoridades y teniendo a Kenia como una presa política. Y bueno, nos parece muy importante esta gira que vamos a acompañar desde Rompeviento TV. También esperemos que desde las universidades lo podamos acompañar y estaremos dando seguimiento, abogado, si usted no lo permite. Y lo otro también, además de esta gira que usted nos estaba diciendo, estábamos viendo en pantalla esta Jornada Nacional de Lucha, que también es libertad para Kenia y justicia para Arnulfo, también está ahí. Sobre eso, abogado, ¿qué nos puede comentar? Pues mira, Violeta, creo que el caso, digamos, de Kenia y Arnulfo es una muestra bastante, pues sí, bastante significativa de lo que está pasando en la situación de derechos humanos en este país. Kenia Hernández y Arnulfo Cerón, ambos abogados del Frente Popular de la Montaña. Lo Ujú, voy a decir así, aunque suene un poco impactante. En 2018, ellos dos llevaban la defensa de los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero para defender sus tierras, su territorio, sus bienes, etcétera. 2018. En 2025, para decirlo, no, es más, me regreso. En 2020, Violeta. 2020, Arnulfo Cerón estaba muerto, asesinado, y Kenny Hernández en un penal de máxima seguridad. Si eso no nos dice que algo no está bien en materia de derechos humanos en México, no sé cómo más podemos explicarlo. Arnulfo fue desaparecido, Violeta, y gracias a la presión que ejerció Kenia, a la movilización que encabezó Kenia, eh, fue encontrado un mes después, lo cual fue importante, hay que decirlo. Fue importante que fuera localizado. Sin embargo, al momento de localizarlo, Violeta se acreditó por las periciales eh, médicas que Arnulfo fue enterrado vivo con una máquina que le llamamos o se le llama mano de chango. Removieron tierra en una parte de la deshabitada de allá de la región de la montaña, en Tlapa. Hicieron un hoyo lo suficientemente profundo y amplio para meter a Arnulfo
y vivo le echaron la tierra encima, así como lo escuchamos. Y Brutal. obviamente Kenia se movilizó, exigió justicia. Y Kenia a los meses de eso, Violeta, estaba en un penal de máxima seguridad, considerada presa de alta peligrosidad. Y entonces lo trato un poco de decir desde los zapatos del Frente Popular de la Montaña. Imagínate que eres un campesino indígena del municipio de Tlapa y tus dos abogados ya Sí. no están tus dos abogados, porque entre el crimen organizado, el Estado y las empresas, los matan o se los llevan a la cárcel. Entonces, es oportuno decir esto, esperamos el arribo de alrededor de 250 campesinos indígenas, campesinas indígenas, desde el Frente Popular de la Montaña, que arriban justamente, Violeta, el lunes 14. Ujú. El lunes 14 arriban directamente a Palacio Nacional y todo el lunes 14 tendrán actividades diversas y reitero, el martes 15 estarán a las afueras de Palacio Nacional esperando ser recibidos, obviamente encabezados por Joel Hernández, para esa mañanera hacer presencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, Violeta. Muchísimas gracias, abogado. Realmente estaremos pendiente de esto que va a ocurrir los próximos días. Les mandamos un fuerte abrazo también a Kenia Hernández, toda nuestra solidaridad, también a su hijo, a usted, abogado Antonio Lara Duque. Gracias, abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación y de antemano, muchas gracias por el espacio a todo el equipo de Rompeviento y les mantendremos al tanto a partir del 6 que está a la vuelta de la esquina, del 6 de abril, les mantendremos al tanto y les agradecemos mucho este ejercicio de visibilidad de una lucha pequeña tal vez, de una lucha de los de abajo, a final de cuentas, pero bastante digna y que no va a desistir, no va a desistir hasta ver a Kenny Hernández en libertad. Así es, abogado. Muchísimas gracias a ustedes y estamos, por supuesto, en comunicación desde el 6 y la próxima semana dando seguimiento a esta gira y a esta jornada de lucha. Fuerte abrazo, abogado Antonio, y seguimos en comunicación. Lindo día. Buenos días.